Bueno, básicamente la región CREA Córdoba Norte está trabajando con ensayos de fertilización en el largo plazo, digamos, desde hace más de 10 años y ya desde hace algunos años, a través de INMNI, el Instituto Internacional de Nutrición de Plantas y con la colaboración de Nutrien, venimos apoyando el trabajo que están haciendo. Se replantearon un poco esos ensayos, siempre tratando de buscar cuál sería la nutrición más balanceada en cuanto fundamentalmente a nitrógeno, fósforo, azufre y otros nutrientes para los cultivos de acá de la región, ¿no es cierto? Bueno, y ustedes vienen haciendo el trabajo de seguimiento en esto que ha empezado ya hace unos cuantos años. Sí, exactamente, sí, lo que estamos viendo básicamente es, bueno, hay sitios con distinta condición inicial, hay sitios que tienen más fertilidad o tenían más fertilidad al inicio de las experiencias y otros con sitios más degradados. En general lo que se ve es claramente, bueno, las respuestas a nitrógeno que uno puede esperar en las gramíneas, fundamentalmente en maíz, también en trigo, y las tendencias de respuesta muy marcadas también a azufre en muchos casos, especialmente en cultivos de soja, y los sitios que tienen menos disponibilidad de fósforo en los suelos, ya también con respuestas interesantes a fósforo. Lo que nos parece muy interesante a nosotros en estos ensayos de así a largo plazo, como decimos, es ver cómo van evolucionando los suelos, cómo van evolucionando los cultivos y cómo podemos nutrir no cada cultivo per se, sino el sistema, la rotación dentro de la cual se está trabajando, ¿no? Bien, porque a veces el productor cree que solamente le hace falta de cada extracción nitrógeno al suelo, y esto es definitivamente, si ustedes lo han elaborado de esta manera, todo un proceso. Sí, exactamente. Bueno, la región CREA Córdoba Norte en general comenzó cuando inició la agricultura, más joven que otras partes del país, con niveles de fósforo muy altos, entonces siempre, y materia orgánica también, entonces la respuesta era primariamente a nitrógeno, pero lo que estamos viendo a través de estos años de trabajo es que, bueno, se ha ido perdiendo un poco esa fertilidad y hay que ir reponiéndola de manera tal de nutrir el sistema para hacer más efectiva y más eficiente la producción de cada uno de los cultivos. Creo que ahí está el gran valor, por lo cual yo siempre estoy muy agradecido de todo el trabajo que hace el grupo CREA acá, porque creo que es muy importante, como con el apoyo de Nutrien también, esto de asociarnos entre todos, seguir viendo cuáles son las necesidades y generar criterios de diagnóstico para aplicar correctamente lo que necesita cada suelo y cada lote es muy muy importante, ¿no? Y en base a lo que es la rotación de cada cultivo, de cultivos invernales a estos estivales, ¿cómo se va observando lo que va requiriendo o necesitando el suelo? Bueno, fundamentalmente de todos esos cultivos el maíz es siempre la gran estrella de nutrición porque es el que más requiere, no solamente que más requiere, sino el que más responde, ¿no es cierto? La soja en muchos casos requiere mucho más nutrientes. Pero bueno, lo que vamos viendo es, como les decía anteriormente, es esas respuestas a maíz, pero también respuestas que se están viendo en soja, ¿no? Esto también pasa un poco a nivel nacional. Nosotros vemos que a nivel global en Argentina, por ahí maíz, trigo, son los cultivos que más se miran en cuanto a nutrición, pero a la soja la dejamos un poquito de lado. Y si uno mira, en realidad, por ejemplo, el porcentaje de suelos o lotes de soja que están fertilizados es muy bajo. Y realmente los datos, los números nos muestran que no solamente hay un incremento en rendimiento, sino una muy buena rentabilidad fertilizando adecuadamente el cultivo de soja. Siempre insistimos, con diagnóstico, es decir, con una buena prueba de suelo. Con un buen análisis de suelo, con una buena evaluación de cuál es el lote, cuál es su antecesor, cuál es el potencial de rendimiento. No es cuestión de fertilizar todos los lotes, hay lotes que no necesitan absolutamente nada, hay lotes que necesitan todo y en el medio tenemos toda la variación que uno se puede imaginar. Lo importante es hacer un buen diagnóstico para aplicar lo que necesita cada lote o cada ambiente en particular. En estos ensayos que han recorrido en diversas localidades, han podido ver que en este año la expresión del agua ha ayudado mucho, pero la fertilización también. Sí, tenemos la experiencia del año pasado, un contraste enorme. El año pasado muy difícil, aún así con respuestas, por ejemplo, a nitrógeno en los maíces del año pasado claras, aún en una condición muy adversa. Este año, obviamente, en una condición óptima, lo que estamos viendo es que se están expresando todos esos problemas, ¿no? Venimos de ver un lote de maíz ahora con muy fuerte respuesta a nitrógeno, respuesta a fósforo también, y evidencias de respuesta a azufre muy claras. Vimos un poco la interacción, porque esto también es algo que uno a veces no ve, lo ve bien en este tipo de experiencias a campo, que es que cuando están los tres juntos es cuando se potencia mucho más el cultivo. Entonces, creo que esto es muy interesante, que los productores, los asesores visitemos, veamos los lotes y después cuando veamos el número sabemos de dónde viene esto, ¿no? Vimos el cultivo.